Buenos días, mis queridos hermanos, o buenas tardes, o buenas noches. Para este domingo 17 del tiempo ordinario, vamos a compartir las lecturas como hemos venido haciendo para prepararnos precisamente para el domingo 25 de julio. Las lecturas que nos trae la iglesia son bien excelentes y necesitamos compenetrarnos en esta riqueza, en esta enseñanza que la iglesia nos da. Les hemos venido comentando que es la misión de nuestro ministerio, evangelizar a través de, valga la redundancia, del evangelio y de las lecturas que la iglesia nos propone para cada domingo. Sin más, vamos a empezar. Vamos a pedirle al Señor que nos envíe su Espíritu Santo a nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento para poder hacer vida esta palabra. Y para eso pedimos, por supuesto, la fuerza, el poder, la autoridad del Espíritu Santo de Dios, en el precioso nombre del Señor Jesús, e invocando la intercesión de la humilde, de la sencilla, de la obediente, de la siempre Virgen María. Por lo tanto, damos por recibida nuestra petición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. La primera lectura que nos propone la iglesia está tomada de la segunda carta, del segundo libro, de los Reyes, en el capítulo número 4, de los versículos 42 al 44. Es el milagro que hace Eliseo con unos profetas, con unos hombres de Dios que estaban muriéndose de hambre, que no tenían que comer. Les preparan una comida y resulta que la comida estaba mala, decían que estaba envenenada. Inclusive Eliseo le pone harina, compone la comida y se la empiezan a comer, y empieza así: uno de Baal Salisá vino a traer al profeta el pan de las primicias, 20 panes de cebada y grano reciente en la alforja. Eliseo le dijo: dáselos a la gente para que coman. El criado le replicó: ¿qué hago yo con esto para 100 personas? Eran 20 panes, mi hermano. Entonces Eliseo insistió: dáselos a la gente que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. Entonces el criado se lo sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor. Palabra de Dios. La confianza siempre puesta en la palabra de Dios, en lo que Dios habla, en lo que Dios promete, en lo que Dios ofrece. Y Dios nunca, dice el dicho, nunca se deja ganar en generosidad, pero siempre también, como en todo, siempre usando lo menos, usando lo poco para lo mucho, siempre usando lo débil, siempre usando lo que parece increíble. Fíjese todas las señales y prodigios que el Señor siempre ha hecho. Toma a un muchacho joven, a un inexperto en la guerra, a un cualquiera, podríamos decir, para ganarle a un Goliat, a un experto. Y así llega que David, el débil, en lo pequeño, en lo mínimo, hace a lo grande. ¿Por qué? Por el poder y la fuerza de Dios, por la palabra del Señor. Y aquí ocurre algo similar, con lo menos. ¿Cuántas veces de nosotros mismos, mi querido hermano o hermana, hemos recibido una palabra, hemos recibido una oración, hemos oído una lectura, hemos oído algo que hasta se nos parece lejos para que se pueda cumplir con nosotros? Cuando si la palabra está dada para nosotros, la promesa está ahí. Por ejemplo, cree tú y creerán todos en tu casa. Y uno dice: ay Dios, pero ¿para cuándo? Pero uno está en la espera, porque en lo poco que dijo el Señor va a complementarse, va a suscitarse lo mucho. Siempre de una mujer estéril el Señor promete un vástago y promete herencia
Y resulta que es así. Una pobre viuda que ni era creyente, o una pobre mujer que andaba detrás del Señor gritando, buscando un milagro, que la gente decía, mejor despídela, no va a recibir nada de ti. Resulta que por la fe, por la perseverancia, porque de lo menos, de lo poco, el Señor hace un montón, hace muchísimo. Y esa vez, con 20 panes de cebada, le dan de comer a 100 personas. Es un paralelismo, es una sombra de lo que iba a hacer el Señor en los evangelios cuando hizo la multiplicación de los panes, que es la lectura para este domingo, precisamente la lectura de este domingo. En la segunda lectura, en el libro en la carta de los Efesios, continuamos estudiando. San Pablo en el capítulo 4 habla sobre la unidad, la importancia de vivir en paz, la importancia de convivir bien, la importancia de sentirnos, no solo sentirnos, sino vivir como verdaderos hijos e hijas de Dios. Y dice San Pablo, yo, el prisionero por el Señor, los exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Hay una versión preciosa que dice que vivan de acuerdo al llamado que han tenido. Mire qué importantísimo. Sean humildes, amables, tengan paciencia, sopórtense unos a otros con amor, esfuércense por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el espíritu. Como una es la esperanza a que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos y en todos. Palabra de Dios. Fíjese qué pasaje más cortito. Versículos del 1 al 6. 6 versículos. Pero en esa narrativa, en ese testamento que dejó San Pablo a los Efesios, mire qué tremendo lo que nos dice. Y como hemos visto, el Señor insiste en Mateo 5:18, mi palabra no pasará, mi palabra es eterna. La palabra del Señor se cumple ahorita. Esto que dijo San Pablo a los Efesios nos lo está trasladando, nos lo está diciendo a nosotros aquí en el 2021. ¿De qué manera? Mire lo que dice tan importantísimo, que no lo debemos dejar pasar por una lectura normal o cualquiera. Dice, los exhorto, yo que estoy preso por el Señor, yo que estoy sufriendo, a lo mejor encadenado, a lo mejor abandonado, yo que estoy preso por el Señor, los exhorto. Es decir, les pido que vivan de acuerdo al llamado al que hemos sido llamados, al llamado que han recibido. Esa palabra es para ti y para mí. San Pablo, haz de cuenta que llega hoy a nuestra comunidad, llega hoy a tu casa y te dice, Alan, yo te exhorto, yo te animo a que vivas de acuerdo a la vocación a la que has sido llamado. De acuerdo a la vocación por la que fuiste creado. Mire, no estamos aquí de turistas, no estamos en esta tierra, en este mundo sin ningún propósito. Yo me recuerdo una enseñanza que dice el padre Rainero Cantalamesa. Él habla de una oración que dice que es la que el Señor no deja de escuchar de nadie. Y la oración es simple y sencillamente esta: Señor, no permitas que yo muera sin que haya cumplido la voluntad por la que tú me creaste. Es decir, venimos con un propósito. Y después dice, después va dibujando el propósito San Pablo, porque dice, sean ustedes humildes, amables, tengan paciencia unos con otros, sopórtense con amor, esfuércense por mantener la unidad del espíritu por el vínculo de la paz. Es decir, el que vive en paz vive unido con el vínculo del amor con el espíritu.
El que vive en paz. El que vive en paz no es rencoroso, no está dividido, no tiene, es amable, no es soberbio, es humilde, vive con paciencia, tolera. La paz es fruto de todo eso. Pero eso lo logra uno si uno primero toma conciencia del llamado al que fuimos hechos, a recibir la responsabilidad a la que hemos sido llamados. Dice, uno es el cuerpo, uno el espíritu, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Él hace mención, siendo el fariseo, él conocía perfectamente el capítulo 6 del Deuteronomio, en versículo 4 y 5, solo hay un solo Dios. Dios, el Shema de Israel, hay un solo Dios. Lo mismo que el Señor le decía al fariseo cuando lo quiso poner a prueba: maestro, bueno, dinos, ¿cuál es el mandamiento, el mejor, el más sublime? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, porque hay un solo Dios, un solo Señor, le contesta Jesús. Lo mismo hace San Pablo, nos lleva a un solo Padre, a un solo Dios, a un solo bautismo. Es importantísimo este pasaje de San Pablo porque en la traducción del griego, cuando fue trasladada a la Vulgata latina, que lo hizo San Jerónimo, dice que la palabra que usaba San Pablo era que bienaventurados, benditos ustedes sean, los exhorto a que vivan a la vocación a la que han sido llamados. La palabra que usaba San Pablo era klesis, que quiere decir llamada. Por eso eclesias o iglesia, de donde se deriva etimológicamente la palabra iglesia, es la asamblea de los llamados. Y nos debemos de sentir llamados verdaderamente nosotros como católicos, que ya estamos viviendo nuestra fe, católicos activos. No somos especiales ni debemos de ver de menos a los que no han venido, a los que no se han acogido. Al contrario, es nuestra tarea, es nuestra labor ir a buscar a ellos para hacerles ver a ellos también que ellos tienen la llamada. Ellos están bautizados, hay un solo Dios, un solo Espíritu, para vivir en paz, en bondad, en amor, en paciencia, soportándonos unos a otros en amor, para cumplir con el llamado al que fuimos creados. ¡Qué bendición, mi querido hermano! ¡Qué bendición! Y en el Evangelio, la palabra de Dios, la iglesia nos propone la multiplicación de los panes, y dice que después de esto Jesús pasó a Galilea, a la otra orilla del lago, y le seguía un gran gentío porque veían las señales que hacía. San Juan no menciona milagros, sino señales, signos. ¿Para qué? Para llamar la atención, para decir, miren, véanlo a él es el Mesías. El Evangelio de San Juan es ese. Se dedicó a presentar al Señor como lo que era, al Cordero de Dios, al Mesías, al Libertador, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, al Señor Jesús. Y dice, Jesús se retiró a un monte y ahí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y viendo el gentío que acudía a él, Jesús le dice a Felipe: ¿dónde compraremos pan para tanta gente? Para darles de comer. Lo decía, dice la Escritura, para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que él iba a hacer. Es decir, San Juan remarca esto porque sabía la señal, el signo. Por supuesto, San Juan escribió esto 60, 70 años después de que había ocurrido. Y dice, Felipe le contestó: 200 monedas de pan no bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Pedro, le dice: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 de cebada, y 2 pescados. Pero ¿qué es eso para tanta gente? Mire, otra vez, lo mínimo, lo poco, lo débil para la mayoría, para lo grande que va a suceder. Jesús le dijo: hagan que la gente se siente. Había ahí abundante pasto. Se sentaron en el lugar. Los hombres eran 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios, los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron.
Cuando quedaron satisfechos, Jesús les dice a los discípulos: recojan las obras para que no se desaproveche nada. Otra versión dice: para que no se pierda nada. Los recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado, llenaron 12 canastas. Cuando la gente vio la señal, otra vez señal, signo, cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevárselo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Palabra de Dios. Mire qué enseñanza preciosísima la que nos pone la palabra de Dios este domingo. Primero, el Señor Jesús siente compasión por la gente porque los ve hambrientos, los ve siguiéndolo a Él. ¿Buscando qué? Buscando señales. Tenían necesidad, a lo mejor enfermos. Otros tenían hambre física, otros tenían hambre espiritual. Pero en fin, algo, carecían de algo. ¿Y Él a qué vino? Él vino a cumplir a la vocación a la que había sido no llamado, sino enviado. Y quería que los que estuvieran con Él, los apóstoles, también vieran la forma, la manera que hay que hacer para trabajar. Y el Señor hace una cosa bien especial. Primero, pregunta: ¿cómo podremos hacer? ¿Por qué? Mire, todo milagro del Señor no es que necesite de la gente, no es que necesite de nosotros, no es que tenga debilidad, sino que cuenta con nosotros para hacer el milagro. El primer milagro, las bodas de Caná. El Señor Jesús no, después de que la Santísima Virgen le pidió, yo siempre cuento este relato, siempre hago esto, digo, el Señor no se paró frente a las tinajas y dijo que se vuelva vino. Y lo hubiera podido hacer con el poder que tenía, pero no. Él invitó a otras gentes para hacer el milagro. Llenen esas tinajas hasta el borde de agua. Era un trabajo grande que hacerlo. Ahora hay que darle de comer a 5,000 gentes. ¿Qué hacemos? El Señor hubiera podido clamar al cielo y que bajara maná, como le envió Dios Padre a los israelitas, y hubiera empezado a llover pan. Pero el Señor quería tomar en cuenta al hombre, tomarnos en cuenta a nosotros, no hacer un esfuerzo, sino nosotros proponer, nosotros ser proactivos, nosotros hacer, nosotros también actuar. Alguien que dice: Dios no va a hacer en tu vida lo que tú puedes empezar a hacer. Mire todos los santos, mire Don Bosco no se sentó a llorar y a pedir que le dieran un granero. Él salía y buscaba y pedía y alquilaba. Y le alquilaban un gallinero, le alquilaban un corral, y ahí metía a los niños y ahí empezaba a construir, y ahí él empezaba a buscar dinero y plata para poder pagar. No era Señor, dame pues, yo te quiero, y se ponía, no. La gran obra de San Benito: ora, él labora, ora y trabaja. No eran monjes que se sentaban a orar todo el día como mucha gente piensa y cree. Y nosotros también en nuestra vida, ¿qué podemos hacer? Y mire, Andrés dijo: con lo mínimo, yo esto es lo que tengo. Señor, yo para la comunidad lo que yo puedo hacer por ti es esto, lo que tengo hasta mi alcance es nada más esto, lo demás tú lo harás. El ministerio grande que uno quiere formar, el retiro que viene para este fin de año, la actividad que uno quiere lograr. Yo pongo esto, yo trabajo, yo hago. Lo demás es tuyo. Y lo mismo es la fe en la familia, lo mismo es la unidad en la familia. Yo hago, yo perdono, yo busco, yo quiero vivir en paz. Pero que los otros no, que yo hago mi parte, yo busco mi parte, porque yo con lo poco que ponga, yo sé que mi 5% que ponga, el 95% viene del Señor. Y no estoy hablando financieramente, mi querido hermano. Estoy hablando en gracia, en espíritu, en bondad, en amor, en misericordia. Y mire lo lindo de esta repartición de pan. El Señor hace lo mismo en la Eucaristía. Tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se los dio a ellos. ¿Qué hacemos nosotros en la Eucaristía, mi querido hermano?
Vayamos con hambre a la Eucaristía, vayamos con el deseo de comer ese pedazo de pan, vayamos con el ánimo de pedirle al Señor, Señor, pártete, rómpete en ese altar y dame un pedazo de lo tuyo para que se empiece a complementar con mi miseria y yo empiece a cambiar y a caminar y a hablar y a sentir, a ser parte de la asamblea de los llamados, de esa eclesía, de esa... A vivir realmente el llamado a la vocación a la que he sido llamado. Y lo demás, el Señor lo va a lograr. Mi querido hermano, que el Señor lo bendiga y la bendiga. Y que esta semana que viene, que usted sea un hombre activo, una mujer activa en las cosas de Dios, en su hogar, en su matrimonio, en su familia. Y que el Señor la llene y lo llene con el Espíritu Santo de Dios. Y con la bendición y el acompañamiento de María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor la bendiga, que el Señor lo bendiga.